¿En qué piensas cuando escuchas la palabra apocalipsis? ¿Miedo? ¿Caos? ¿Destrucción? ¿Muerte? Sin embargo, el Apocalipsis trae un mensaje de esperanza y alegría, de amor y paz, salvación y seguridad, redención y nueva oportunidad. Debemos compartir este mensaje a todo el mundo. Te invitamos a que descubramos juntos el mensaje de Dios para este tiempo. Apocalipsis, profecías de esperanza. A un nuevo programa, en esta oportunidad una programación especial en este 24 de diciembre del año 2022. Por esa misma razón les estoy acompañando y a diferencia de los otros programas donde me suele acompañar Matías, en esta oportunidad me está acompañando Mariano Whitman. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, Johnny. Hola a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias nuevamente por darme esta oportunidad de poder estar presente, estar en un programa. Y la verdad que bastante bien, bastante contento de poder realizar este programa. Y espero que sea obviamente de bendición para todas aquellas personas que lo estén viendo. También agradecerle a cada uno de ustedes por estar compartiendo, por estar apoyando este ministerio, este canal. Así que, y espero que esto sea de una bendición grande para cada uno de ellos. Así es, importante lo que dice Mariano de agradecerles desde ya no solamente a quienes nos siguen por la televisión, sino también a quienes nos acompañan desde la plataforma de YouTube, siguiendo nuestro contenido, compartiendo nuestro contenido. Es importante no solamente que se puedan suscribir, sino también compartir el contenido. No solamente para que YouTube, por ejemplo, recomiende nuestros videos y que podamos crecer en esa plataforma, sino para lo más importante, para que el mensaje del Evangelio pueda llegar a muchas otras personas. Por eso también estamos presentes en otras redes sociales que seguramente en este momento deben estar apareciendo en pantalla. Seguirnos, compartir nuestro contenido para que el mensaje del Evangelio pueda llegar a muchas personas alrededor del mundo. Y por esa razón, teniendo en cuenta de que este seminario de Apocalipsis se ha estado dando a lo largo de estos sábados, ¿por qué no hablar, Mariano, acerca de lo que fue el nacimiento de Cristo? Que en lo que respecta al plan de salvación, o mejor dicho, la ejecución del plan de salvación con el ministerio de Cristo, es lo que le da el comienzo, ¿verdad? Tal cual es así. Y ahora vamos a ver, como en este suceso, este acontecimiento, la verdad que bastante importante para nuestras vidas, vamos a ir viendo a la perspectiva de diferentes personajes que van apareciendo, ¿no? Tal cual, por esa misma razón el programa se llama Navidad desde otra perspectiva. Vamos a analizar lo que fue el nacimiento de Cristo desde la perspectiva de los personajes que directa o indirectamente participaron de ese acontecimiento. ¿Y qué te parece si iniciamos con la lectura bíblica? Por eso le vamos a dar un tiempito a los que nos están viendo por la televisión, que no tienen oportunidad de pausar el video, para que vayan y busquen su Biblia, ya sea que la tengan en papel o que la tengan en sus dispositivos móviles. También recordá que si no tenés una Biblia, pero te gustaría tener una Biblia en papel, escribirnos a los medios de contacto que van a ir apareciendo a lo largo del programa para que podamos hacerte llegar una Biblia. Sin más, vamos entonces a iniciar la lectura bíblica para situarnos en el contexto de lo que fue este acontecimiento en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 2, versículos del 26 al 38. ¿Sí? Obviamente esto ya hace mención a lo que fue el anuncio del nacimiento de Jesús, antes de que se dé. Entonces, desde el versículo 26 dice lo siguiente. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, del capítulo 1, capítulo 1 del 26 al 38, ahora sí. Dice entonces, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres.
Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Pensaba, ¿qué salutación sería esa? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Espíritu Santo, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vamos a pararnos un segundito aquí y vamos a analizar un poco también el contexto histórico, teniendo en cuenta de que María tenía, de acuerdo a lo que se cree, alrededor de 16, 18 años cuando había recibido esta noticia y todavía no estaba casada. Por lo cual, el hecho de que se le diga todo esto, obviamente fue algo... Una noticia fuerte. Sí, una noticia fuerte, totalmente. Y por eso sigue diciendo, y aquí tu parienta Elizabeth, que ella también ha concebido en su vejez, y este es el 6º mes para ella y que la llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahí tenemos entonces lo que ocurrió en ese acontecimiento previo al nacimiento, para dar un poco de contexto en qué circunstancias nació Jesús. Porque justamente María, tanto como José, eran de la aldea de Nazaret, al norte de Jerusalén, y que, de acuerdo a lo que se dice también, bueno, no era una aldea de mucha reputación, y que obviamente, ¿qué iban a pensar de que aquellos que estudiaban siempre la Escritura y que hablaban acerca de en qué momento iba a venir Jesús y en qué circunstancias iba a venir el Mesías, que en este caso fue Jesús? Por esa razón es que se da todo de esta manera. Y vamos ahora a analizar lo que fue la manera en cómo José también tomó este acontecimiento. Porque bueno, una cosa es cómo lo recibe María y después cómo recibe José esta cuestión. Para eso vamos a ir a Mateo, capítulo 1, ¿sí? Vamos a ir un par de libros hacia atrás. El primer libro del Nuevo Testamento, para quienes por ahí no se ubican mucho. Y vamos a leer entonces desde el versículo... Vamos a leer desde el versículo 19, más que desde el 20. José, su marido, como era justo, no quiso infamarla, sino que quiso dejarla secretamente. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? De acuerdo a lo que dice Deuteronomio 24:1, que ahora les voy a acompañar voy a pedir que me acompañen en la lectura para ponernos un poco en situación de por qué José actuó de esta manera, ¿sí? Vamos a ir a, entonces, Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Teniendo en cuenta de que ya estaban los preparativos para que María y José se casen, el hecho de que ella haya quedado embarazada y sin entender José las circunstancias en las que ella queda embarazada, obviamente él pensó, bueno, acá ocurrió algo grave y la voy a tener que... Ahora, ¿qué hubiese pasado si él hubiese hecho un divorcio así de manera pública? Hubiese incurrido de que María tal vez hubiese tenido una pena muy grande, de acuerdo a lo que estipulaba la ley de Moisés, ¿sí? Pero, aún así, lo que hizo José, como la amaba mucho y como era un hombre justo, lo hizo de manera secreta. Y entonces, siguiendo con la lectura en el versículo 20, pensando él en esto, porque dice, pero al final, ¿qué pasó acá? ¿Por qué María hizo eso? He aquí un ángel del Señor, versículo 20 del capítulo 1 de Mateo, volvemos a Mateo, ¿sí? Versículo 20 dice,
He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Esto se encuentra en Isaías 7:14, después lo pueden buscar, que dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le dijo, y recibió a María como mujer. ¿Sí? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Y acto seguido entramos entonces en lo que tiene que ver con cómo se desarrolló y cómo se dio el nacimiento, ¿verdad, Mariano? Tal cual, tal cual. Y bueno, justamente después de este acontecimiento, la verdad que extraordinario, porque tanto a María como a José se aparecieron seres angelicales, ángeles, que ya vamos a hablar de eso más adelante, mientras va avanzando el programa. Vamos a hablar un poquito ahora, Johnny, de lo que fue la condición. ¿A qué lugar fue? ¿A dónde los mandaron? Y en este caso, si me acompañan con sus Biblias, vamos a ir a lo que respecta a Mateo. Mateo capítulo 2, normalmente el versículo 1, que dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios y preguntaron. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero quiero centrarme más que nada en la parte de Belén. Cuando Jesús nació en Belén, tuvieron que mudarse, tuvieron que irse debido a un censo que se había dictado, entonces tendrían que ir volver a Belén, ¿no? Y es curioso. ¿Por qué es curioso? Porque Belén en hebreo significa casa de pan. Casa de pan. Lo que anteriormente, antes de Belén, se llamaba Éfrata, que eso significa fertilidad. A ver, corregime vos, Mariano, que estás por ahí más versado y que estás realizando estudios teológicos. El nombre en hebreo puede ser que es Bethlehem, ¿no? Exactamente. Que es casa de pan. Casa ahí de está, pan. Lo dije bien. Casa de pan, bien. Ahí tenés aprobado el puntito. Buenísimo, estrellita dorada en la frente. Exactamente. Y justamente, ¿por qué la ciudad de Belén? La ciudad de Belén era una de las partes de la región de la Judea más productiva, tanto en lo que era ganado como en lo que era la parte de la tierra. Por eso casa de pan. Y es curioso, porque si vamos a lo que respecta en Juan, si me acompañan ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, Juan 6:35. Que dice lo siguiente: Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Curioso, Belén, casa de pan. ¿Qué dice Jesús acá más adelante en el Evangelio de Juan? Que Él es el pan de vida. Todo tiene una relación, todo está conectado a esto. Y no es solamente eso, sino que este lugar, Belén, ya estaba profetizado anteriormente por el profeta Miqueas. Eso se puede encontrar en Miqueas 5, versículo 2, que los invito a que lo puedan buscar después. Pero no solamente eso, ya tenemos un lugar específico que tiene un significado. Pero ahora también, ¿en qué condición? Si ustedes conocen la historia, si no, los invitamos obviamente que lo puedan leer. Cuando María y José llegaron a Belén, estuvieron buscando lugares. En los mesoneros, en ese momento los hoteles que se conocían hoy en día, las posadas, ¿no? Claro, y a todo esto en el contexto también de que el censo, a diferencia de los censos de ahora, que los vienen a visitar casa por casa, tenían que ir a la capital del país todos a registrarse, Tal ¿verdad? cual. Eso fue lo que desencadenó en que vayan a Jerusalén. Que lleguen hasta allá, exactamente. Y justamente al estar buscando, como que vayan a los hoteles, las cabañas del lugar hoy en día y no hayan encontrado un lugar, cayeron en la casa de un mesonero pidiéndole obviamente un espacio. ¿Por qué? María estaba encinta, estaba embarazada. Y José, desesperado, me imagino, no soy padre, pero para todos aquellos padres, que tu hijo esté por nacer y no tengas un lugar donde tenerlo debe ser algo frustrante, debe ser algo que te llena de ansiedad, de estrés. Claro, ir a un hospital y que justamente la guarda pediátrica o los que están encargados del área de maternidad no están disponibles y tener que ir a otro hospital y así. Así sucesivamente hasta terminar en una de las peores condiciones, podríamos decir, para este tiempo. ¿Por qué?
El mesonero solamente le dijo, mire, no tengo lugar, pero tengo ahí la casilla o el rancho, se podría decir hoy en día, donde tengo los animales. Tengo ahí un hueco. Una especie de establo, digamos. Un establo, tal cual. Tengo ahí el establo. Si quieren, se los doy. Y creo que María y José ni siquiera lo dudaron. Dijeron, vamos, agarramos eso. Y así fue. ¿Y dónde nació el Salvador del mundo? En un pesebre. ¿Qué es un pesebre? En aquel entonces, el pesebre se usaba ¿para qué? Para darle de comer a los animales. Era ese depósito donde se le dejaba la comida, así los animales podían comer. En esa condición nació. ¿Y dónde lo podemos encontrar eso? Vayamos a la Biblia. En Lucas, capítulo 2, versículo 7, que dice así: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y ahí, como podemos ver en la imagen, está los animales, porque obviamente al ser un establo, al ser un lugar donde los animales dormían y comían, iba a estar lleno de animales. Me imagino que el aroma tampoco era algo tan agradable, porque no es que tenían el pinito o el poet que se usa hoy en día. Pero esa fue la condición en cómo nació el Salvador del mundo. Y es algo bastante fuerte, algo bastante chocante, porque hoy en día esas no son condiciones para que pueda nacer un niño, ¿no? Y no justamente este niño que era muy especial para nosotros. Tal cual, y eso también nos da a entender de cuánto nos ama Dios, ¿verdad? Uh-huh. Que vino a traer a su Hijo en esas condiciones, siendo el soberano de todo, el Rey del universo. Y por esa misma razón es que también esas noticias de ese nacimiento, no solamente le llegaron, obviamente se hizo popular o claro, conocido en todo exacto, el pueblo, pero a raíz de dos personajes importantes. Por un lado, y para mencionarlo de manera inicial, los pastores. ¿Quiénes eran los pastores? ¿Qué papel desempeñaban los pastores? Uh-huh. Bueno, de los 4 evangelistas, por decirlo así, o escritores de los evangelios, o mejor dicho, por ahí decirlo de forma que algunos lo entiendan mejor, quienes escribieron las biografías de Jesús. Exacto. El único que hace mención a los pastores es Lucas. Uh-huh. Así que justamente ahí mismo, en el capítulo 2 de Lucas, donde nos quedamos, vamos a hablar acerca de los pastores desde el versículo 28. Desde el versículo 8. Había pastores en esa misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué papel desempeñaban los pastores? Los pastores, en aquel entonces, como vos mismo lo habías mencionado, que Belén era no solamente conocida por el rebaño, sino también por las pasturas, por la tierra. Eso hacía justamente de que, teniendo en cuenta de que Belén era la aldea más cercana a Jerusalén, donde estaba el templo, donde se desarrollaba las ceremonias de los sacrificios, ¿sí? Los sacrificios expiatorios por los pecados y demás, esos pastores eran los que se encargaban de cuidar el rebaño que iba a ser preparado, todo ese ganado de ovejas y demás, que iba a ser preparado para los sacrificios. Es decir, ellos estaban familiarizados, o los que más estaban familiarizados, podríamos decirlo así, con lo que iba a ser más adelante, se iba a dar más adelante, que iba a ser el sacrificio de Cristo. Ahora bien, mientras ellos estaban allí, se les apareció, le dice el versículo 9 del capítulo 2 de Lucas, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él una multitud, o sea, no es que venía solo él, sino que apareció toda una multitud de ángeles acompañándolo. Y
obviamente entonando un canto que ha quedado para la posteridad, ha sido versionado a lo largo de los años de muchas maneras, que dice, el versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Es decir, no solamente fueron, dijeron, bueno, vamos nosotros, sino que aprovecharon y en el camino fueron también haciendo correr la voz. Claro. Y que esto después, más adelante, va a tomar un significado importante con lo que va a ser la visita de los magos, de quienes vamos a hablar después en otra ocasión más adelante en este programa. Versículo 19 dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Es decir, todavía María no caía de la situación en la que estaba, con el tema del nacimiento y demás. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y cómo se les había dicho. Es una escena, creo que impresionante. Ahora, si podemos ver en pantalla, ahí se estará viendo más o menos una ilustración de lo que podría, o una... ¿cómo poder decirlo? De cómo se podría haber dado en realidad. Claro, ¿verdad? esa escena de los pastores, el ejército de ángeles ahí presentes, para ir obviamente a ver a Jesús, al Salvador. Y como habías mencionado, Johnny, tenían ese conocimiento ya, ¿no? Porque, como dijiste, ellos iban criando esos corderos que después iban a ser usados para los sacrificios, algo muy importante. Pero ahora vamos a ir a hablar de otro personaje, un poquitito no tan bueno, sino algo más... turbio, podríamos turbio decirlo. le podemos decir, sí, esa es la palabra justa. Un poquitito más turbio este personaje. Porque vamos a hablar de Herodes. Herodes el Grande, o el rey Herodes, que era el que estaba gobernando, era uno de los reyes en ese momento. Y aparece, tiene su mención, si me acompañan, en Mateo. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, según Mateo, el capítulo 2. En el versículo 1 ya aparece, se hace mención, ¿no? Como lo vuelvo a leer, dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. ¿Y quién era este rey? Particularmente, Herodes no tenía una característica, o no tenía una fama de ser un gran rey o un buen rey, ya porque tuvo sus antecedentes. Tenía un expediente bastante complicado, bastante loco, o bastante turbio, como habías mencionado, Johnny. ¿Por qué? Justamente debido a esto, de las largas atrocidades que cometió antes de llegar a ser rey de Judea, muchísimo antes. Una de esas tantas cosas que hizo, matar a su propia familia. Así es, Herodes... Ahora, ¿qué lo llevó a cometer eso? Todo es debido a su... Creo que Herodes le hacía un poco falta de terapia para ese momento. ¿Por qué? ¿A qué llevó a querer matar literalmente a su familia? Debido a que él tenía como ese pensamiento, tenía esa conspiración de que ellos estaban tratando de quitarle el poder, quitarle el trono, desterrarlo. Claro, diciéndolo de forma más amena y sin llegar a ser vulgar, es delirio de persecución. Exactamente, tenía un delirio de persecución bastante importante, porque tenía miedo de que la propia familia lo matase para poder obtener el trono, que lo desterraran. Y cometió bastantes atrocidades también. Pero es algo interesante, porque si me acompañan en el versículo 3 del capítulo 2, vamos a leer del versículo 2 para tener en contexto. Dice, llegaron unos sabios preguntando a Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Y el versículo 3, Herodes, al enterarse de esta noticia, ¿qué dice? Al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. ¿Por qué una persona se turbaría? Porque una persona, en este caso poniéndolo a un idioma más de ahora,
se preocupó, le empezó a agarrar miedo. Pero no es un miedo, no tranquilo, un miedo más frenético, ¿no? Un miedo más... Claro, como pánico, digamos. Pánico, exactamente. Le empezó a agarrar pánico. Que unas personas, que ya vamos a hablar, ese es tu tema, no lo voy a tocar. Unas personas con una cierta particularidad llegasen al rey y le dijeran, ¿dónde está el rey de los judíos? Nosotros lo queremos adorar. Siendo Herodes rey, agarró y dijo, no puede ser esto. Yo soy el rey. ¿Cómo que hay otro rey? ¿Cómo que nació el rey de los judíos? Y esto hizo que Herodes, si anteriormente, pensando que su familia lo estaba tratando de matar para sacarle el trono, las cosas que hizo después son terribles. Claro, y todo esto también pensando de que Herodes no era ni siquiera judío, no, era edomita. El imperio romano lo pone como rey, que después, para congraciarse con los judíos, que tampoco lo quería el pueblo, dicho sea de paso, le hizo grandes infraestructuras, entre ellas remodelar el templo de Zorobabel. Si quieren saber quién es Zorobabel y la renovación del templo, los invito a ver el libro de Esdras y Nehemías, que después lo estudien, porque tiene una historia muy linda eso. Pero bueno, también eso tiene que ver con la noticia que recibió de parte de quiénes, de los conocidos magos. Que, a ver, se dice que eran magos, pero ¿qué es realmente? ¿Por qué se llegó a esa conclusión en lo que tiene que ver con la traducción? Bueno, hay que entender de que la Biblia está escrita en 3 idiomas: griego, hebreo y arameo. El griego fue el lenguaje con el que se escribió todo el Nuevo Testamento, porque el griego fue la lengua oficial del Imperio Romano. Ahora, ¿por qué los romanos hablaban en griego? Bueno, porque cuando conquistaron el imperio de Alejandro Magno, que era el imperio griego, para poder seguir comunicándose con todas las colonias que habían, o todos los países, provincias que habían conquistado, decidieron mantener el idioma griego. Dicho esto, entonces es que se escribe acerca de los magos, y la palabra en griego que se utiliza para magos es magoi, que quiere decir hombre sabio. Es decir, eran personas que no solamente eran muy inteligentes y muy instruidas, sino que, teniendo en cuenta el contexto cultural de la época, eran personas de la aristocracia. ¿Por qué digo de la aristocracia? Porque ya en ese entonces, tanto en Jerusalén, en Israel, como en cualquier otro lado, las personas del común del pueblo no tenían acceso a la lectura, muchas eran analfabetas. Entonces, por esa razón es que estos sabios tenían acceso a una gran parte del conocimiento, y ellos estaban dedicados a la astronomía. También se lo relaciona un poco con un mago, porque bueno, en aquel entonces también los hechiceros utilizaban las estrellas para hacer adivinaciones, para evocar a las cuestiones esotéricas y demás. Pero estos sabios que venían de Oriente, ¿sí? como lo dice, por ejemplo, la Escritura, que ahora lo vamos a ir viendo, ellos mismos empezaron a investigar al respecto. Entonces, vamos a ir a Mateo, ahí nomás, capítulo 2, versículo 11. Perdón, vamos a ir después a ese relato. Porque bueno, esa es la culminación de la tarea que hicieron los magos. Al principio ellos estaban viendo, ¿sí? Una estrella. ¿Y por qué llegaron a la conclusión de que en esa estrella iba a nacer el rey de los judíos? Solamente porque estaban investigando una estrella. Queda medio descolgado el tema, ¿verdad? Pero todo tiene una explicación. Ellos, entre toda la gama de escritos que tenían a disposición, tenían también los rollos del Antiguo Testamento, lo que se conoce como la Torá, el Tanaj y demás. Y ellos leyeron Números 24:17. Les voy a pedir que nos acompañen también. Vamos a ver Números, el libro de Números, capítulo 24, versículo 17. Uno de los personajes bastante particulares de la Biblia, como lo fue el profeta Balaam, quien fue contratado por un rey moabita para maldecir a Israel, pero cuando él quiso hablar, el Espíritu Santo no se lo permitió y no pudo decir otra cosa que bendiciones para Israel. Y entre todas esas bendiciones lanzó una profecía
que dice justamente, capítulo 24, perdón, versículo 17, dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a los hijos de Set. ¿Qué quiere decir esto? De que saldrá estrella, y habla justamente del surgimiento de un rey poderoso. Y esto fue lo que llamó la atención de los magos, y fue que se dirigieron a, viendo justamente la estrella, se dirigieron hacia el pueblo, preguntaron con la gente del pueblo, de quienes también vamos a hablar, porque también la gente del pueblo, no solamente como estamos mencionando, no solamente recibieron en su momento el anuncio de parte de los pastores, también de parte de los magos, sino también participaron un poco de ese turbamiento, por decirlo así, de parte de Herodes, porque ya sabían cómo era el querido Herodes. Por esa razón es que es importante también mencionar al pueblo, de quienes vamos a hablar más adelante. Pero lo importante es que los magos se acercaron y, dicho sea de paso, vamos a ver lo que dice, ahora sí, Mateo 2:11. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque nos larga un detalle revelador con respecto a Jesús, que no es un detalle tan relevante, pero es algo para tener en cuenta. Dice: y al entrar en la casa, fíjense que dice al entrar en la casa, no está hablando del pesebre, ya está hablando de una casa. Exacto. Vieron al niño con su madre y de paso, en otras versiones también dicen: vieron al niño envuelto en pañales. ¿Sí? ¿Y por qué al niño envuelto en pañales en una casa? Porque, a ver, pensemos, la estrella que anunciaba el nacimiento de Jesús, desde que ellos vieron la estrella, empezó quizás uno de ellos, que se dice que eran 3 por los 3 regalos que dieron, pero no está especificado. De hecho, sea de paso, cuando se sentaron, investigaron, llegaron a la conclusión de que algo pasaba en Belén, tenían que ir para allá, hacer los preparativos, ir con una comitiva, porque, a ver, estamos hablando de que van a visitar a un monarca, son representantes de una nación poderosa, porque no cualquier nación tenía acceso a la literatura, a la escritura, a la astronomía como ellos. Tenían que ir con una comitiva, una caravana bien grande, para también custodiar los regalos. Exacto. Eso es un detalle que no podemos pasar por alto. Y entonces fueron, y se cree de que tardó más o menos entre 1 año y medio, 3 como mucho, el viaje. Desde el momento de que iniciaron los preparativos hasta que se fueron y todo lo demás. Claro, es un viaje largo, no es como ir de acá a la esquina, sino son 2 regiones diferentes, son 2 lugares diferentes. Y obviamente algo que mencionaste que es interesante, esta gente no es que salía sola, no es que salieron solo 3, si es que fueron 3, sino que se manejaban en caravanas, porque obviamente en el transcurso era un lugar peligroso para más llevando ciertas riquezas. Exactamente. Imagínate entonces, Mariano, lo que fue la reacción para Herodes, de decir, pará, esta comitiva, esta caravana, encima vienen que va a decir que nació un rey, ¿qué pasa acá? Por esa razón es que cuando llegaron a visitar a María, que dicho sea de paso, la estrella se posó justamente donde estaba Jesús, cuando llegaron allí, ya vieron que Jesús estaba crecidito. Pero de todas maneras llegaron y ofrecieron los presentes: oro, incienso y mirra. Y de paso, de eso lo vamos a hablar más adelante, acerca de lo que fue el significado también de cada uno de esos regalos. Pero también hay algo que a mí me llama la atención, no solamente lo que tiene que ver con los magos, Herodes, el pueblo. Hay otros personajes que también entran en juego en este acontecimiento del nacimiento, así con rima y todo lo digo, que son los fariseos, porque cuando vienen y le hablan los magos a Herodes, ¿a quién recurre? Y a los escribas y fariseos, aquellos que en ese momento ahí, como se puede ver en la pantalla, son personas capacitadas. Y eso vamos a ir viéndolo. Primeramente, vamos a ver en qué contexto. Vamos al capítulo 2, el versículo 4 de Mateo, capítulo 2, versículo 4,
que dice así: y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y después ellos les respondieron: en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta. Ahí en el versículo 6. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran estos escribas? ¿Quiénes eran estos fariseos en ese momento? Son personas que están capacitadas para leer las escrituras, que tienen estudios. Es como el teólogo de hoy en día y el máster y supermáster y todos los títulos que se pueden dar. Eran personas que estudiaban de forma muy particular las escrituras para poder entenderlas. Y en la Biblia podemos encontrar diferentes tipos de sinónimos o de nombres que se le pueden dar a estos personajes. Por ejemplo, en Mateo 22, si vamos al capítulo 22, el versículo 35, si me acompañan ahí con sus Biblias, dice lo siguiente: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo diciendo. Intérprete de la ley. Ese era uno de los nombres o de los títulos que se le ponía, ¿no? Después recuerdo también cuando Jesús habló, tuvo esa entrevista con Timoteo en Juan capítulo 3, le dice: tú eres maestro de la ley. Maestro de la ley. Bien. También en Lucas capítulo 5. Vayamos a Lucas. El capítulo 5, el versículo 17. También menciona uno de estos títulos o estos nombres que se le decían. Lucas 5:17 dice así: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Tenían diferentes, ¿cómo decir? Un posgrado, como el doctorado, ¿no? Eran Claro. personas que eran capacitadas. Eran los sabios cuyo deber era estudiar, conservar, copiar, interpretar y además explicar la ley y los escritos sagrados. Aparte, doctor de la ley, es más o menos lo parecido a lo que sería un abogado en nuestros días. Exactamente, También, el abogado de ese momento. claro. Pero en toda la parte que era espiritual, todos los escritos de la ley, la Torá, la Taná, todos los escritos sagrados. Y obviamente, ¿qué hace Herodes al enterarse de esto? Acude a los profesionales, como acudir al que sabe. No voy a andar yo diciendo, bueno, vinieron un grupo de gente, vamos a acudir a gente que sabe. Y tal cual, así como se mencionó en el versículo 6 de Mateo 2, les dijo, sí, van a ser en Belén, ahí, obteniendo obviamente esta información del profeta Miqueas. De ahí sale todo esto. Y es algo curioso porque más adelante, teniendo en cuenta las diferentes perspectivas, obviamente, estos fariseos se enteraron también del acontecimiento que pasó con los pastores, de que tuvieron esa visita especial, ¿no? Estos pastores. Pero es algo que voy a dejar para más adelante, para el final, una pequeña reflexión, así que la voy a dejar ahí. Así que les pedimos que se queden hasta el final. Obvio, obvio. Y también, por esa misma razón, como les había dicho anteriormente, mencionar la reacción del pueblo. Porque si volvemos a Mateo, esto para recalcarlo bien, para que más que nada sea la escritura la que hable. Siempre queremos dejar recalcado eso, ya lo habrán escuchado para quienes siguen nuestra programación, que siempre en cada programa de qué dice la Biblia, por más redundante que suene, tratamos de enfatizar que sea la escritura la que se haga manifiesta y no la opinión nuestra o de cualquier otro, ¿sí? Por esa misma razón, recalcando nuevamente el versículo 3 del capítulo 2 de Mateo, Mateo 2, 3, dice: oyendo esto, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Toda Jerusalén teniendo en cuenta, como habíamos dicho anteriormente, ya conocían la fama de Herodes, ya conocían lo que era capaz de hacer y lo que fue capaz de hacer, porque después, más adelante, más allá de que indagó con los magos, les dijo, díganme a dónde está, así yo también le voy a adorar. Claro. Porque quiere investigar a ver qué es lo que pasa. Porque dicho sea de paso, también la reacción del pueblo fue nosotros estuvimos acostumbrados, si bien en un principio no fue así, pero tuvimos un periodo monárquico donde nuestros reyes siempre se daban por sucesión.
¿cómo es que alguien nace rey? ¿Qué es eso? No les cuadraba la idea a la gente del pueblo que les vengan a decir eso porque estuvieron siempre acostumbrados a vivir o a que se les diga de otra manera. ¿Y por qué digo que se les diga? Porque, como mencionamos anteriormente, tanto los magos en su momento, bueno, en su tierra de origen, como también los fariseos y demás, eran quienes estaban encargados o quienes tenían el acceso a la escritura, a poder investigar, no hacia el pueblo. Claro. Por eso Jesús dijo, oísteis que fue dicho. No dijo oísteis, no, leísteis por ahí, no. Claro. Entonces, la capacidad de percepción en ese sentido era limitada de parte del pueblo. Pero también temían de que Herodes pueda llegar a tomar represalias, cosa que ocurrió. Exactamente. Por eso se dio lo de la matanza de los niños. Si me acompañan en mismo capítulo 2 de Mateo, versículo 13, un poco más adelante, de ahí en adelante, dice, después que partieron ellos y aquí un ángel del Señor se apareció en sueño a José y le dijo, levántate, toma al niño, a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y justamente eso fue lo que ocurrió. Herodes dice, cuando se vio burlado por los magos, ¿por qué se vio burlado por los magos? Porque ellos le dijeron, sí, te vamos a avisar, porque eran lo que habían acordado, pero anteriormente, ¿sí? Sigamos unos versículos más atrás, dice que siendo avisados, versículo 12, por revelación en sueños, es decir, los ángeles intervinieron una vez más para avisarles a los magos de que no le avisen nada de Herodes, se fueron por una ruta alterna. Exacto. Entonces, y eso fue lo que desencadenó la locura de Herodes, que se vio evidenciada versículos más adelante, que dice, cuando se vio burlado por los magos, versículo 16 nuevamente de Mateo 2, se enojó mucho y mandó matar a los niños menores de 2 años. ¿Por qué los niños menores de 2 años? Eso también sustenta lo que habíamos mencionado anteriormente, del largo viaje que habían hecho los magos, lo que duró hasta que pudieron dar con Jesús, porque si hubiese sido todo en cuestión de un instante, hubiéramos dicho entonces, bueno, Herodes mandó a matar a los bebés, pero no, niños menores de 2 años, porque ya había pasado un tiempito de esto. Ahora bien, dice entonces, de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido los magos. Entonces se cumplió lo que dice el profeta Jeremías en capítulo 31, versículo 15, que se los voy a citar, que después lo pueden leer. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, esto es del versículo 18, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Es uno de los periodos más tristes o por no decir el más triste de todo lo que se da en el contexto del nacimiento de Jesús. Ahora, lo curioso también es que hayan ido a Egipto, ¿verdad? Claro. Egipto, obvio. que fue justamente la tierra en donde el pueblo mismo de Israel fue esclavizada. Durante tanto tiempo. Exactamente. Pero volvieron ahí. Pero antes de continuar, creo que estaría bueno mencionar, para aquellas personas que nos están viendo, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, ¿no? Obviamente. Sí. Recordad que nos pueden seguir en las redes sociales, que aquellos que nos están viendo por YouTube, que por favor se suscriban al canal, activen la campanita para recibir las notificaciones y así nos van a estar apoyando. Y ahora sí quiero mencionar a uno de los personajes que estuvo en cada periodo, en cada perspectiva de estas visiones, que fueron los ángeles o los seres angelicales también. En este caso, recalcar varios eventos en particular. El ángel que estuvo con María, el ángel que después se le apareció en sueños a José, la estrella. Esta estrella realmente era una estrella como tal, una estrella que se iba moviendo por el cielo, o eran ángeles, era un grupo de ángeles que estaba guiando, o era un ángel, eso no lo sabemos. Vamos a saberlo después cuando papá nos venga a buscar y le podamos preguntar. Pero si querés decir algo. Sí, y también otra cosa que se dice es que la estrella pudo haber sido también una manifestación astronómica en la que los planetas se alinearon. También eran astrónomos, ¿no? Claro. Eran
eran eruditos de las estrellas, entonces conocían estos fenómenos. Claro. Pero en este caso se dice que aquel ángel, que no solamente le habló a María y a José, sino que también le habló a Daniel, en esa profecía, en Daniel 8, lo pueden buscar, 8:16, también se le anunció la venida del Mesías, el Mesías príncipe. Como también fue en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 1, versículos 18 y 19, que se le apareció a Zacarías, anunciando este nacimiento. Así también como fue a María, ¿no? Eso lo podemos encontrar en Lucas. Me gustaría que me puedan acompañar. Lucas capítulo 1, versículos 26 y 27. Que dice, capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice así: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. O sea que en este caso también fue el mismo ángel que le habló a María, así también le habló a José mediante sueños, porque Dios no solamente se comunica a través de ángeles que aparecen, como en el caso de los pastores, o como en el caso de María, sino también a través de sueños, a través de visiones. Tiene diferentes métodos Dios para comunicarse con nosotros los seres humanos. Y justamente este evento, este acontecimiento, este nacimiento de Jesús, podríamos decir que es una de las mayor actividad que hay entre ángeles y humanos. Entre ángeles que están bajando a la tierra para dar noticias. Que justamente ángeles, el ángel de Dios, es un mensajero. Así también nosotros podemos ser mensajeros de Dios dando la palabra, pero ellos también son mensajeros. Claro, que eso también viene del griego ángelos, ¿verdad? Ángelos, exacto, griego ángelos. Y vamos a ir específicamente a esos puntos importantes. Ya vimos cuando habló con María, habló con José a través de sueños. Fue la estrella que guió a los sabios del oriente para llegar hasta el nacimiento de Jesús. O también se dice que podía ser si no era la unión de los planetas, un distante grupo de resplandecientes ángeles, también se le podría decir. Pero vamos a ir específicamente a Mateo. Quisiera ir primeramente a Mateo capítulo 2, versículo 13. Mateo 2, 13, que dice así: después que participaron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Como habíamos dicho, los ángeles son mensajeros y iban a anunciar, iba a dar este mensaje importante a José, diciendo: mirá, tenés que levantarte, va a pasar una masacre. Herodes se volvió loco y hizo lo que hizo eso, ¿no? De ir a matar a todos los niños menores de 2-3 años. Y era curioso, ¿por qué? ¿Por qué justamente Egipto? No fue por casualidad. Obviamente no fue, bueno, vayan a tal lugar, total, no pasa nada, después vienen. No. Sino que estaba, obviamente Dios tiene todo controlado en esta historia y se puede ver, pero para ese entonces era una providencia romana. En Egipto había una providencia romana y por lo tanto allá Herodes no tenía jurisdicción. Entonces no podía agarrar y decir, bueno, acá no puedo meter mano, como se dice. Hasta acá no llega mi poder. Puedo tener el poder, pero hasta ahí no llega. Entonces José, María y Jesús estaban a salvo en ese lugar. Y además que era uno de los lugares donde mayor cantidad de judíos también había. Por lo tanto, María y José no iban a estar solos, o no iban a estar como en desconocidos con otras personas, no iban a ser los extranjeros de ese lugar, sino que habían diferentes tipos. Y además de que también había sinagogas en las ciudades donde tranquilamente podían ir y adorar a Dios. Claro, entonces Jesús durante ese tiempo no iba a ser influenciado por la cultura y por la religión egipcia. Eso es un detalle importante. Bastante importante. Y también, si me permitís, Mariano, voy a compartir un extracto de un comentario bíblico de un conocido teólogo llamado Matthew Henry, que dice lo siguiente acerca justamente de Egipto. Dice: Egipto había sido una casa de esclavitud para Israel y particularmente cruel para los infantes de Israel. Pero va a ser un lugar de refugio para el santo niño de Dios. Cuando a Dios agrada, puede hacer que lo peor de los lugares sirva para el mejor de los propósitos. Ya lo vimos con el tema del pesebre, ¿verdad? Exactamente.
Esa fue la prueba de la fe de José y María, pero la fe de ellos, siendo probada, fue hallada firme. Y este es un mensaje que, esta parte final, este último párrafo, esta última oración, va dirigido para nosotros, para quienes nos están viendo. Si nosotros y nuestros infantes estamos en problemas en cualquier tiempo, recordemos los apremios en que estuvo Cristo cuando era un infante. Bien. Justamente hablando de eso, María y José eran ricos. No económicamente, pero eran ricos en fe. Algo muy importante. Pero hay un detalle. Pero algo también, otra situación con los ángeles, los pastores. Se creía también en el Antiguo Testamento, esto lo pueden buscar en Jueces, el capítulo 13, versículo 21 al 22, los invito a que lo puedan buscar, es que cuando las personas veían un ángel, ellos pensaban que era un presagio de muerte. Pues decían, acá en Jueces se da ese claro ejemplo de, miré a Dios, miré un ángel, me voy a morir, o estoy muerto. Pero en este caso no, porque en Lucas, el capítulo 2, versículo 10, lo leo ahí rápido, dice lo siguiente: pero el ángel les dijo, no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. En este caso el ángel que vino a anunciar liberación y gozo. ¿Por qué? Porque iban a ser el Salvador del mundo, ¿no? Otras situaciones también, vemos que los ángeles se comunican a través de los magos, no vuelvan a Herodes, sino que tomen otro camino. Ya lo habíamos leído, está en Mateo 2:12. Y uno de los últimos acontecimientos, y creo que es el mayor de todos, en el mismo nacimiento. En el momento de que nace Jesús, acá tengo una cita que es muy linda, que dice, el plan de Dios se originó con Dios y es apropiado que tanto los ángeles como los hombres le atribuyan gloria y loor. Y ahí viene ese cántico, ¿no? Ese cántico tan lindo, donde hay un equilibrio entre gloria, paz, entre Dios y los hombres. Tremendo. O sea, Hermoso. Hermoso, literalmente hermoso. Ahora, pensando también, y ya para ir cerrando este programa, ¿cómo cada uno de estos acontecimientos nos llega, o nos debería llegar a cada uno de nosotros? No solamente vos y yo, o Matías, quien en esta oportunidad nos está acompañando en los controles, sino ustedes, quienes nos están viendo. Pensemos en el caso de María, por ejemplo. María era una joven, una adolescente, que recibe la noticia de que va a quedar embarazada, pero en ese preciso momento. Lo cual no quiere decir que María haya estado sin en ningún momento de su vida pensar que se iba a casar, que iba a formar una familia, que iba a ser mamá en algún momento, sino que en ese momento podíamos hablar técnicamente, dadas las circunstancias de un embarazo no deseado, no deseado en ese momento. Y entonces eso me hace pensar en cómo muchas personas, muchas mujeres, tal vez vos que me estás viendo, debes estar en una circunstancia así, de que estás afrontando o afrontaste un embarazo no deseado. Pero, sin embargo, el ejemplo de María es lo que debería darte la fe, la fortaleza para que sepas que Dios está con vos, que Dios no te va a desamparar. Que si Dios preparó esas circunstancias porque algo maravilloso está por venir en tu vida. Y en el caso de José también. José tuvo que afrontar el desafío como más de un hombre le ha pasado, y debo confesar de que en mi caso personal, si mi padre no se hubiese hecho cargo de 6 hijos que no eran propios, al unirse con mi mamá yo no hubiese nacido. Entonces, por eso también es valorable el desafío que muchos hombres, por amor a una mujer, deciden también, junto con ella, aceptar y asumir el desafío de criar hijos ajenos, podríamos decirlo. Perdón si suena mala la palabra, no le encuentro otra expresión, pero también es algo que Dios destaca y que Dios tiene en alta consideración. Tal cual. Una reflexión muy linda que se puede sacar en este caso, que lo podemos estar viendo en pantalla, es esto de los fariseos y eruditos, ¿no? A pesar de ser doctores de la ley, a pesar de ser eruditos, a pesar de ser intérpretes, podemos decir que el conocimiento que vos tengas de la Biblia, que seas un experto en griego, así como Johnny, que seas un experto en hebreo, en arameo, que te sepas todas las profecías, eso no hace la salvación. Es bueno tener conocimiento, sí, hay que estar instruido, porque tampoco podemos no saber nada sobre la Biblia, porque si no cualquiera podría venir a engañarnos,
Pero la salvación está en la decisión que vos tomás cuando aceptás a Jesús en tu vida y en tu corazón y permitís que Él haga el cambio. Todas estas perspectivas que vimos, los pastores, siendo humildes, tomaron esa decisión, se alegraron. En cambio, los eruditos, los que conocían realmente las Escrituras, sabían, hicieron oídos sordos, como se dice, a este acontecimiento tan grande que pasó y ni siquiera quisieron creer cuando llegó la noticia, porque me imagino que se habrán enterado de esto. Tal cual, y aparte, en contraparte de los pastores, quienes estaban más familiarizados con el verdadero significado de lo que implicaba a Cristo como aquel cordero que iba a venir, como lo dice el capítulo 53 de Isaías, que después le voy a pedir que cada uno, no lo veamos ahora, pero cada uno lo puede estudiar después en sus respectivos hogares o cuando ustedes dispongan, pero es importante destacar eso de parte de los pastores, el hecho de que ellos entendieron y aplicaron mejor el verdadero significado de lo que iba a ser el Mesías y cuál iba a ser ese Mesías que iban a ser mejor que los fariseos, que obviamente más adelante después se vio de cómo ellos pusieron por delante sus intereses políticos, económicos, de estatus social y demás, por encima de aceptar el hecho de que Jesús es el Mesías. Y también otro detalle importante es acerca de Herodes. ¿Qué importancia, Mariano, vos que has estado investigando un poco más acerca de Herodes, qué crees que podemos sacar acerca de lo que fue el ejemplo, mal ejemplo de Herodes? En este caso, Herodes buscaba poder, ¿no? Buscaba eso, querer tener poder, querer tener riquezas. Y hoy en día, en estas fechas, la parte material siempre es lo que más surge, ¿no? Y en este caso no todo es lo material. Lo material se va a quedar acá. Uno lo puede disfrutar, pero eso no va a durar para siempre. Sino en este caso, empezar a preocuparse capaz que más por el otro. Empezar a abrir un poco más los ojos, tener otra perspectiva en esta Navidad. Y no solo enfocarse en la parte material, sino poder enfocarse a hacer el bien en otra persona que tal vez lo necesite. Y hay algo que quiero conectar con esto. Dios te va a amar y te va a usar, no importa la condición en la que estés. El Salvador del mundo nació en un rancho, en un establo, en un pesebre, un lugar donde se le daba de comer a los animales. Y José y María, como habíamos dicho, no tenían el poder económico, eran medios pobres, a decirlo así, no eran ricos. Y aún así, Dios estuvo con ellos. Y quiero dejar eso, recalcar de que no sean un Herodes. No vayas directamente a decir, bueno, sí, está bueno recibir regalos para la parte de los niños, pero no es todo el regalo. La unión familiar, la unión con amigos, con los conocidos. Salir y si ves una persona que no la está pasando bien, dar una mano. Y un presente, un simple pan dulce que te sobró, una garrapiñada de mantecol, es un detalle que a una persona le puede cambiar. Tal cual. Y justamente ahí entra en juego algo que realmente Dios a lo largo de la historia ha repudiado y que es algo que a nosotros nos llega de cerca, el tema del egoísmo. Muchas veces nosotros actuamos como en egoísmo como actúa Herodes. ¿De qué manera? Herodes expresó su egoísmo porque, a ver, pensemos, era un hombre grande. Sí. No iba a haber la ascensión de ese rey como tal, en el caso de que fuese así como él pensaba. Y sin embargo, su sed de poder y su egoísmo lo llevó a pensar, no, me quieren conspirar contra mí. E hizo lo que hizo. Y nosotros por ahí tal vez no tengamos el estatus político, económico, social que tiene Herodes. Pero nuestro egoísmo muchas veces nos lleva a querer poner en prioridad otras cosas que muchas veces nos pueden alejar de Dios. Eso también es importante destacar y es importante que cada uno lo analice también. Y en el caso de mencionar a los magos, porque, ¿qué podemos sacar de lección de los magos? En principio, y creo que lo más importante es el hecho de que no eran personas que pertenecían a la religión judía, no eran personas que estaban familiarizadas con el culto judío, el cual, o a través del cual estaba representado todo lo que Dios hizo, hace y va a seguir haciendo a lo largo de la historia, más precisamente con lo que fue el ministerio de Jesús y demás. Pero ellos, aún así, aún siendo paganos, por decirlo de esa manera,
fueron utilizados por Dios. Dios puede utilizar a cualquier persona. Tal cual. No, tenemos que empezar a, cada uno, independientemente de lo que crea, a dejar de analizar las cosas desde la óptica denominacional y a entender de que Dios se manifiesta a través de cada persona. Y por eso es importante también entender que mientras la Escritura sea la base, así como lo hicieron los magos, Dios te puede utilizar. Y Dios puede también utilizar a otras personas para llegar a tu vida, llegar a hacerte ver ciertas cosas y demás. ¿Y qué decir, bueno, para finalizar, la reacción del pueblo? Yo creo que, al igual que el pueblo, tenemos que tener una reacción de alegría. Yo creo que tenemos que estar contentos. En esta Navidad, está feliz. Si la estás pasando mal, no, ponete contento, porque vimos este acontecimiento muy lindo a través de una perspectiva diferente, donde tenemos el nacimiento de nuestro Salvador, el nacimiento de nuestro Rey, el nacimiento de nuestro amigo más cercano, o como a mí me gusta decirle, de forma cariñosa, de papá. El nacimiento de papá, que Él dio su vida por mí. Yo puedo tener la posibilidad de poder leer cómo nació Él. Y los invito a que lean, porque todo lo que después continúa todo su ministerio es algo hermoso. Y nada más decir estar contento, porque esto es algo que me genera esperanza, una esperanza para un futuro cercano. Y decir, no, muchas palabras no tengo para decir, solamente Dios es amor, Jesús es amor, y que esta Navidad, como hay un programa Más Amor en Navidad, que puedan pasar unas hermosas fiestas. Nuevamente yo les quiero agradecer por el hermoso apoyo que nos están dando, que tengan una hermosa Navidad pasando en familia, que el foco principal de esa Navidad sea el amor entre ustedes, entre la familia, no lo material, como habíamos dicho. Sean usados, déjense ser usados por Jesús, porque cualquier persona puede ser usada y lo vimos. Y que también tengan una hermosa despedida y comienzo de año. Así es. Gracias, Mariano, por habernos acompañado. Gracias por este lindo momento que hemos compartido de la palabra de Dios. Gracias a ustedes por acompañarnos como siempre. Les recordamos que el próximo sábado en el que nos vamos a encontrar va a ser el sábado 14 de enero. Por eso hacemos énfasis en el hecho de seguirnos a través de las redes sociales, porque ahí va a estar todo nuestro contenido. También tenemos un canal secundario que es Perspectiva Siglo XXI Podcast, a través del cual van a poder encontrar reflexiones, muchos de nuestros temas, pero en formato de audio, para aquel que por ahí está más familiarizado con escuchar que con ver. Por eso los instamos a eso, les agradecemos desde ya, de parte de Matías López, quien en esta oportunidad nos está acompañando en los controles, Mariano Whitman, quien me acompañó en el programa, Jonathan Carrazán, quien les habla. De parte de Perspectiva Siglo XXI, les mandamos un saludo muy afectuoso, les deseamos una feliz y bendecida Navidad, un hermoso comienzo de año y les deseamos que Dios los bendiga.